Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Continuamos con Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 1, Jerusalén. Información suministrada a JJ Benítez. Estos audios nos acercan a las charlas, las prédicas y frases que Jesús de Nazaret nos ofrece en cada uno de los libros Caballo de Troya. Hey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. Cuando Pedro y Santiago, que llevaban varios días enzarzados en una polémica sobre las enseñanzas de su maestro en relación con el perdón de los pecados, decidieron salir de dudas y Pedro tomó la palabra. Maestro, Santiago y yo no estamos de acuerdo respecto a tus enseñanzas sobre la redención del pecado. Santiago afirma que tú enseñas que el Padre nos perdona, incluso antes de que se lo pidamos. Yo mantengo que el arrepentimiento y la confesión deben ir por delante del perdón. ¿Quién de los dos está en lo cierto? El maestro respondió: Hermanos míos, erráis en vuestras opiniones porque no comprendéis la naturaleza de las íntimas y amantes relaciones entre la criatura y el Creador, entre los hombres y Dios. No alcanzáis a conocer la simpatía comprensiva que los padres sabios tienen para sus hijos inmaduros y a veces equivocados. Es verdaderamente dudoso que un padre inteligente y amante se ponga alguna vez a perdonar a un hijo normal. Relaciones de comprensión asociadas con el amor impiden efectivamente esas desavenencias que más tarde necesitan el reajuste y arrepentimiento por el hijo con perdón por parte del padre. Yo os digo que una parte de cada padre vive en el hijo y el padre disfruta de prioridad y superioridad de comprensión en todos los asuntos relacionados con su hijo. El padre puede ver la inmadurez del hijo por medio de su propia madurez, la experiencia más madura del viejo. Pues bien, con los hijos pequeños, el Padre Celestial posee una infinita y divina simpatía y comprensión amorosa. El perdón divino, por tanto, es inevitable, es inherente e inalienable a la infinita comprensión de Dios y a su perfecto conocimiento de todo lo concerniente a los juicios erróneos y elecciones equivocadas del Hijo. La divina justicia es tan eternamente justa que incluye inevitablemente el perdón comprensivo. Cuando un hombre sabio entiende los impulsos internos de sus semejantes, los amará, y cuando ames a tu hermano ya le habrás perdonado. Esta capacidad para comprender la naturaleza del hombre y de perdonar sus aparentes equivocaciones es divina. En verdad os digo que si sois padres sabios, esta deberá ser la forma en que améis y comprendáis a vuestros hijos. Incluso les perdonaréis cuando una falta de comprensión momentánea os haya separado. El hijo, siendo inmaduro y falto de plena comprensión sobre la profunda relación padre e hijo, sentirá frecuentemente una sensación de separación respecto a su padre. Pero el verdadero padre nunca estará consciente de esta separación. El pecado es la experiencia de la conciencia de la criatura. No es parte de la conciencia de Dios. Vuestra falta de capacidad y de deseo de perdonar a vuestros semejantes es la medida de vuestra inmadurez y la razón de los fracasos a la hora de alcanzar el amor. Mantenéis rencores y alimentáis venganzas en proporción directa a vuestra ignorancia sobre la naturaleza interna y los verdaderos deseos de vuestros hijos y el prójimo. El amor es el resultado de la divina e interna necesidad de la vida. Se funda en la comprensión, se nutre en el servicio generoso y se perfecciona en la sabiduría. Los 4 amigos de Jesús guardaron silencio. Estando el maestro en el templo, un grupo de alumnos de las escuelas de escribas al maestro le preguntaron: ¿Es justo para nosotros dar tributo al César? ¿Debemos dar o no debemos dar? Mostradme la moneda del tributo y os contestaré.
¿qué imagen e inscripción lleva esta moneda? La del César. Entonces, contestó Jesús devolviéndoles la moneda. Dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y a mí lo que es mío. La multitud, maravillada ante la astucia y sagacidad de Jesús, prorrumpió en aplausos mientras los aspirantes a escribas y sus cómplices, los herodianos, se retiraban avergonzados. Después los saduceos le preguntaron tendiéndole una segunda trampa. Moisés dijo que si un hombre casado muriese sin dejar hijos, su hermano debería tomar a su esposa y sembrar semilla por el hermano muerto. Entonces ocurrió un caso. Cierto hombre que tenía 6 hermanos murió sin descendencia. Su siguiente hermano tomó a su esposa, pero también murió. Lo mismo hizo el segundo hermano, muriendo igualmente sin prole, y así hasta que los 6 hermanos tuvieron a la esposa y todos pasaron sin dejar hijos. Entonces, después de ellos, la propia esposa falleció. Lo que te queremos preguntar es lo siguiente: cuando resuciten, ¿de quién será la esposa? Jesús les dijo: todos erráis al hacer tales preguntas, porque no conocéis las Escrituras ni el poder viviente de Dios. Sabéis que los hijos de este mundo pueden casarse y ser dados en matrimonio, pero no parecéis comprender que los que se hacen merecedores de los mundos venideros a través de la resurrección de los justos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Los que experimentan la resurrección son como los ángeles del cielo y nunca mueren. Estos resucitados son eternamente hijos de Dios, son los hijos de la luz. Incluso vuestro padre Moisés comprendió esto. Ante la zarza ardiente oyó al Padre decir: soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y así junto a Moisés, yo declaro que mi Padre no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. En Él todos vosotros os reproducís y poseéis vuestra existencia mortal. Los saduceos se retiraron presos de una gran confusión. Un fariseo preguntó: soy abogado y me gustaría preguntarte cuál es, en tu opinión, el mayor mandamiento. El Galileo repuso: no hay más que un mandamiento, y ese es el mayor de todos. Es este: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y lo amarás con todo tu corazón, y con toda tu alma, con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es como este primero, en realidad sale directamente de él, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En ellos se basa toda la ley y los profetas. Al observar que no había más preguntas, el Galileo se puso en pie y antes de que los venenosos sacerdotes desaparecieran, les lanzó esta interrogante: puesto que no hacéis más preguntas, me gustaría haceros una. ¿Qué pensáis del libertador, es decir, de quién es hijo? Los miembros del templo dijeron: el Mesías es hijo de David. El nazareno remachó: si el libertador es en verdad el hijo de David, ¿cómo es que en el salmo que atribuís a David, él mismo, hablando con el Espíritu, dice: el Señor dijo, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos el escabel de tus pies? Si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Los fariseos y principales del templo quedaron tan confusos que no se atrevieron a responder. El maestro se dirigió a la casa de José de Arimatea. Una vez allí, comentó: sé que mi hora se está acercando y estoy afligido. Percibo que mi gente está decidida a desdeñar el reino, pero me alegro al recibir a estos gentiles buscadores de la verdad, que vienen hoy aquí preguntando por el camino de la luz. Sin embargo, el corazón me duele por mi gente y mi alma se turba por lo que está ante mí. ¿Qué puedo decir?, continuó Jesús, cuando miro hacia adelante y veo lo que va a ocurrirme. ¿Debo decir, sálvame de esa hora horrorosa? No, para este propósito he venido al mundo, e incluso rogaré para que os unáis a mí. Padre, glorificad su nombre, tu voluntad será cumplida. Durante todo este tiempo he estado con vosotros yendo y viniendo por estas tierras,
proclamando el amor del Padre para con los hijos de los hombres. Muchos han visto la luz y por medio de la fe han entrado en el reino del cielo. En relación con esta enseñanza y predicación, el Padre ha hecho cosas maravillosas, incluida la resurrección de los muertos. Muchos enfermos y afligidos han sido curados porque han creído, pero toda esa proclamación de la verdad y curación de enfermedades no ha servido para abrir los ojos de los que rehúsan ver la luz y de los que están decididos a rechazar el evangelio del reino. Yo y todos mis discípulos hemos hecho lo posible para vivir en paz con nuestros hermanos, para cumplir los mandatos razonables de las leyes de Moisés y las tradiciones de Israel. Hemos buscado persistentemente la paz, pero los dirigentes de esta nación no la tendrán. Rechazando la verdad de Dios y la luz del cielo, se colocan del lado del error y de la oscuridad. No puede haber paz entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, entre la verdad y el error. Muchos de vosotros os habéis atrevido a creer en mis enseñanzas y habéis entrado en la alegría y libertad de la conciencia de ser hijos de Dios. Seréis mis testigos de que he ofrecido la misma filiación con Dios a todo Israel. Incluso ahora no es demasiado tarde, continuó Jesús, para que esta gente reciba la palabra del cielo y dé la bienvenida al Hijo del Hombre. Uno de los miembros del Sanedrín, al escuchar estas expresiones, se alteró visiblemente, arrastrando al resto de su grupo para que abandonara el lugar. Jesús se dio perfecta cuenta del hecho y, levantando el tono de la voz, arremetió contra ellos. Mi Padre ha tratado con clemencia a esta gente, generación tras generación. Hemos enviado a nuestros profetas para que les enseñasen y advirtiesen, y generación tras generación ellos han matado a nuestros enviados. Ahora, vuestros voluntariosos altos sacerdotes y testarudos dirigentes siguen haciendo lo mismo. Así como Herodes asesinó a Juan, vosotros igualmente os preparáis para destruir al Hijo del Hombre. Mientras haya una posibilidad para que los judíos vuelvan su rostro hacia mi Padre y busquen la salvación, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob mantendrá sus manos extendidas hacia vosotros. Pero una vez que hayáis rebasado la copa de vuestra impertinencia, esta nación será abandonada a sus propios consejos e irá rápidamente a un final poco glorioso. Esta gente había sido llamada a ser la luz del mundo y a mostrar la gloria espiritual de una raza conocedora de Dios, pero hasta hoy os habéis apartado del cumplimiento de vuestros privilegios divinos y vuestros líderes están a punto de cometer la locura suprema de todos los tiempos. Yo os digo que están a punto de rechazar el gran regalo de Dios a todos los hombres y a todas las épocas, la revelación de su amor. En verdad os digo que una vez que hayáis rechazado esta revelación, el reino del cielo será entregado a otras gentes. En el nombre del Padre que me envió, yo os aviso, estáis a un paso de perder vuestro puesto en el mundo como sustentadores de la eterna verdad y como custodios de la ley divina. Justo ahora os estoy ofreciendo vuestra última oportunidad para que entréis como los niños por la fe sincera en la seguridad de la salvación del reino del cielo. Mi Padre ha trabajado durante mucho tiempo por vuestra salvación, y yo he bajado a vivir entre vosotros para mostraros personalmente el camino. Muchos de los judíos y samaritanos e incluso de los gentiles han creído en el evangelio del reino, y vosotros, los que deberíais ser los primeros en aceptar la luz del cielo, habéis rehusado la revelación de la verdad de Dios revelado en el hombre y del hombre elevado a Dios. Esta tarde, mis apóstoles están ante vosotros en silencio, pero pronto escucharéis sus voces clamando por la salvación.
Ahora os pido que seáis testigos, discípulos míos y creyentes en el Evangelio del Reino, de que una vez más he ofrecido a Israel y a sus dirigentes la libertad y la salvación. Les digo que estos escribas y fariseos se sientan aún en la silla de Moisés. Y por tanto, hasta que las potencias mayores que dirigen los reinos de los hombres no los destierren y destruyan, yo os ordeno que cooperéis con estos mayores de Israel. No se os pide que os unáis a ellos en sus planes para destruir al Hijo del Hombre, sino que en cualquier otra cosa relacionada con la paz de Israel. En estos asuntos, haced lo que os ordenen y observad la esencia de las leyes, pero no toméis ejemplo de sus malas acciones. Recordad que este es su pecado. Dicen lo que es bueno, pero no lo hacen. Vosotros sabéis bien cómo estos dirigentes os hacen llevar pesadas cargas y que no levantan un dedo para ayudaros. Os han oprimido con ceremonias y esclavizado con las tradiciones, y aún os diré más. Estos sacerdotes, centrados en sí mismos, se deleitan haciendo buenas obras de forma que sean vistas por los hombres, y enchanzan los bordes de sus vestidos oficiales, solicitan los lugares principales en los festines y piden los primeros asientos en las sinagogas. Codician los saludos y alabanzas en los mercados y desean ser llamados rabís por todos los hombres, e incluso, mientras buscan todos estos honores, toman secretamente posesión de las viudas y se benefician de los servicios del templo sagrado. Estos hipócritas hacen largas oraciones en público y dan limosna para llamar la atención de sus semejantes, y así como debéis hacer honor a vuestros jefes y reverencias a vuestros maestros, no debéis llamar a ningún hombre padre en el sentido espiritual. Solo Dios es vuestro Padre. Tampoco debéis buscar dominar a vuestros hermanos del reino. Recordad, yo os he enseñado que el que sea más grande entre vosotros debe ser sirviente de todos. Si pretendéis exaltaros a vosotros mismos ante Dios, ciertamente seréis humillados, pero el que se humille sinceramente con seguridad será exaltado. Buscad en vuestra vida diaria no la propia gloria, sino la de Dios. Subordinad inteligentemente vuestra propia voluntad a la del Padre del cielo. No os confundáis mis palabras, no tengo malicia para con estos sacerdotes principales que incluso buscan mi destrucción. No tengo malos deseos contra estos escribas y fariseos que rechazan mis enseñanzas. Sé que muchos de vosotros creéis en secreto y sé que profesáis abiertamente vuestra lealtad al reino cuando llegue la hora, pero ¿cómo se justificarán a sí mismos vuestros rabís si dicen hablar con Dios y pretenden rechazarle y destruir al que viene a los mundos a revelar al Padre? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Cerráis las puertas del cielo a los hombres sinceros porque son incultos en las formas. Rehusáis entrar en el reino y al mismo tiempo hacéis todo lo que está en vuestra mano para evitar que entren los demás. Permanecéis de espaldas a las puertas de la salvación y os pegáis con todos los que quieren entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Sois hipócritas, abarcáis el cielo y la tierra para hacer prosélitos. Y cuando lo habéis conseguido, ¿no estáis contentos? ¡Ay de vosotros, sacerdotes y jefes principales! Domináis la propiedad de los pobres y exigís pesados tributos a los que quieren servir a Dios. Vosotros, que no tenéis misericordia, ¿podéis esperarla de los mundos venideros? ¡Ay de vosotros, falsos maestros, guías ciegos! ¿Qué puede esperarse de una nación en la que los ciegos dirigen a los ciegos? Ambos caerán en el abismo de la destrucción. ¡Ay de vosotros que simuláis cuando prestáis juramento! Sois estafadores. Enseñáis que un hombre puede jurar ante el templo y romper su juramento,
pero el que jura ante el oro del templo permanecerá ligado. Sois todos ciegos y locos. Pero el nazareno parecía dispuesto a todo. Continuó: ni siquiera sois consecuentes con vuestra deshonestidad. ¿Quién es mayor, el oro o el templo? Enseñáis que si un hombre jura ante el altar no significa nada, pero si uno jura ante el regalo que está ante el altar, entonces permanece como deudor. Sois ciegos a la verdad. ¿Quién es mayor, el regalo o el altar que santifica el regalo? ¿Cómo podéis justificar tanta hipocresía y deshonestidad? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Os aseguráis de que traigan diezmos, menta, comino, y al mismo tiempo no os preocupáis de los asuntos más pesados de la fe, misericordia y justicia. Con razón debéis hacer lo uno, pero sin olvidar lo otro. Sois ciertamente maestros ciegos y sordos, rechazáis al mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Sois escrupulosos para limpiar la parte exterior de la taza y de las fuentes, pero dentro permanece la mugre de la extorsión, de los excesos. Sois espiritualmente ciegos. Reconoced conmigo que sería mejor limpiar primero el interior de la taza, entonces lo que desbordase de ella limpiaría el exterior. Malvados, réprobos, hacéis que los actos exteriores de vuestra religión sean conformes a la letra, mientras vuestras almas están empapadas de iniquidad y asesinatos. ¡Ay de vosotros, todos los que rechazáis la verdad y desdeñáis la misericordia! Muchos de vosotros sois como sepulcros blanqueados. Por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de hombres y de toda clase de falta de limpieza. Aun así, vosotros, los que rechazáis a sabiendas el consejo de Dios, aparecéis ante los hombres como santos y rectos, pero por dentro vuestros corazones están inflamados por la hipocresía. ¡Ay de vosotros, falsos guías de la nación! A lo lejos habéis construido un monumento a los profetas martirizados por los antiguos, mientras que vosotros conspiráis para destruir a aquel de quien ellos hablaron. Adornáis las tumbas de los rectos y os halagáis a vosotros mismos diciendo que, de haber vivido en tiempos de vuestros padres, no hubieras matado a los profetas. Y con este pensamiento tan recto os preparáis para asesinar a aquel de quien hablaron los profetas, el Hijo del Hombre. Adelante, pues, y llenad hasta el borde de la copa de vuestra condena. Juan os llamó en verdad los vástagos de las víboras. Y yo me pregunto, ¿cómo podéis escapar al juicio que Juan pronunció sobre vosotros? Era una lástima que ninguno de sus seguidores se hubiera propuesto la importantísima misión de ir recogiendo las pláticas y los hechos que protagonizó el Nazareno. Y continuó diciendo el maestro: pero yo os ofrezco en nombre de mi Padre misericordia y perdón. Incluso ahora os ofrezco mi mano. Mi Padre os envió a los profetas y a los sabios. A los primeros los matasteis y a los segundos los perseguís. Entonces apareció Juan, proclamando la venida del Hijo del Hombre, y a él le destruisteis, a pesar de que muchos habían creído en sus enseñanzas. Y ahora os preparáis para derramar más sangre inocente. ¿Comprendéis que llegará un día terrible en el que el juez de toda la tierra os pedirá cuentas por la forma en que habéis rechazado, perseguido y destruido a estos mensajeros del cielo? ¿Comprendéis que debéis rendir cuenta de toda esta sangre honrada, desde el primer profeta asesinado en los tiempos de Sechariat, entre el santuario y el altar? Y yo os digo más: si proseguís con esta conducta malvada, esa cuenta puede ser exigida incluso a esta misma generación.
Oh Jerusalén e hijos de Abraham, vosotros que habéis apedreado a los profetas y asesinado a los maestros, incluso ahora reuniría a vuestros hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas. Pero no queréis. Ahora os voy a dejar. Habéis oído mi mensaje y tomado vuestra decisión. Los que han creído en mi evangelio están salvados. Los que habéis elegido rechazar el regalo de Dios, no me veréis más enseñar en el templo. Mi trabajo está hecho. Tened cuidado ahora. Yo sigo con mis hijos y vuestra casa queda desolada. Mateo, que recordaba la profecía de su maestro en la cima del monte de las aceitunas, se aproximó a Jesús y le comentó con evidente incredulidad: Maestro, observa de qué forma está construido esto. Mira las piedras macizas y los hermosos adornos. ¿Cómo puede ser que estas edificaciones vayan a ser destruidas? El rabí, sin aminorar su marcha, le dijo: Pues en verdad os digo, que llegarán días muy próximos en los que no quedará piedra sobre piedra. Todas serán echadas abajo. Dinos, Maestro, ¿cómo sabremos que estos acontecimientos están a punto de ocurrir? Estoy a punto de dejaros, voy a mi Padre. Cuando os deje, tened cuidado de que ningún hombre os engañe. Muchos vendrán como libertadores y llevarán a muchos por el mal camino. Cuando oigas rumores sobre guerras, no os consternéis. Aunque todo eso ocurra, el fin de Jerusalén no habrá llegado aún. Tampoco debéis preocuparos cuando seáis entregados a las autoridades civiles y seáis perseguidos por el Evangelio. Seréis despedidos de las sinagogas y hechos prisioneros por mi causa, y algunos de vosotros morirán. Cuando seáis llevados ante gobernadores y dirigentes, será como testimonio de vuestra fe y para que mostréis firmeza en el Evangelio del reino. Y cuando estéis ante jueces, no tengáis angustia de antemano sobre lo que debáis decir. El Espíritu os enseñará en ese mismo momento lo que debéis contestar a vuestros adversarios. En esos días de dolor, incluso vuestros parientes, bajo la dirección de aquellos que han rechazado al Hijo del Hombre, os entregarán a la prisión y a la muerte. Por cierto tiempo seréis odiados por mi causa, pero incluso en esas persecuciones no os abandonaré. Mi espíritu no os dejará desamparados. Sed pacientes. No dudéis que el Evangelio del reino triunfará sobre todos los enemigos y a su debido tiempo será proclamado por todas las naciones. Preguntó Andrés: Pero maestro, si la ciudad santa y el templo van a ser destruidos y si tú no estás aquí para dirigirnos, ¿cuándo deberemos abandonar Jerusalén? Jesús entonces precisó: Podéis quedaros en la ciudad después de que yo me haya ido, incluso en esos tiempos de dolor y amarga persecución. Pero cuando finalmente veáis a Jerusalén rodeada por los ejércitos romanos tras la revuelta de los falsos profetas, entonces sabréis que su desolación está en puertas. Entonces debéis huir a las montañas. No dejes que nadie os detenga, ni permitas que otros entren. Habrá una gran tribulación. Serán los días de la venganza de los gentiles. Cuando hayáis huido de la ciudad, esa gente desobediente caerá bajo el filo de las espadas de los gentiles. Entre tanto os aviso, no os dejéis engañar. Si algún hombre viene a deciros: Mira, este es el libertador, o mira, aquí está él, no le creáis. Saldrán muchos falsos maestros y otros serán llevados por el mal camino. No os dejéis engañar, ya veis que los he advertido de antemano. Pero maestro, apuntó Pedro, todos sabemos que estas cosas pasarán cuando los nuevos cielos y la nueva tierra aparezcan. ¿Cómo sabremos entonces que tú vienes para traer todo esto? Pedro, siempre yerras porque siempre tratas de relacionar la nueva enseñanza con la vieja. Estás decidido a malinterpretar mi enseñanza. Insistes en interpretar el Evangelio de acuerdo con vuestras creencias establecidas. Sin embargo, trataré de explicaros por qué sigues buscando que el Hijo del Hombre se siente en el trono de David y esperas que se cumplan los sueños materiales de los judíos.
Las cosas que ahora aprecias van a finalizar y será un nuevo comienzo, a partir del cual el Evangelio del Reino llegará a todo el mundo. Cuando el reino llegue a su pleno cumplimiento, estad seguros de que el Padre del cielo no dejará de visitaros. Y así seguirá mi Padre manifestando su misericordia y mostrando su amor, incluso a este oscuro y malvado mundo. Y así, después de que mi Padre me haya investido de todo poder y autoridad, yo también seguiré vuestros destinos, guiándoos en los asuntos del reino con la presencia de mi Espíritu, que pronto será vertido sobre toda la carne. Estaré por tanto presente entre vosotros en espíritu y prometo que alguna vez volveré a este mundo en el que he vivido esta vida de la carne y he tenido la experiencia de revelar simultáneamente Dios al hombre y llevar al hombre a Dios. Muy pronto he de dejaros y realizar la obra que el Padre ha confiado en mis manos, pero tened coraje, volveré. Entre tanto, mi espíritu de verdad os confortará y guiará. Ahora me veis en la debilidad y en la carne, pero cuando vuelva, remachó el rabí, desviando su mirada hacia Jasón, será con poder y espíritu. El ojo de la carne ve al Hijo del Hombre en carne, pero solo el ojo del Espíritu contemplará al Hijo del Hombre glorificado por el Padre y apareciendo en la tierra con su propio nombre. Pero los tiempos de la reaparición del Hijo del Hombre solo son conocidos por los consejos del paraíso. Ni siquiera los ángeles saben cuándo ocurrirá esto. Sin embargo, debéis comprender que, cuando este Evangelio del Reino haya sido proclamado por todo el mundo para la salvación de los hombres, y cuando la plenitud de la época haya llegado, el Padre os enviará otro otorgamiento de designación divina, o el Hijo del Hombre volverá para cerrar la época. Y ahora, en relación con el dolor de Jerusalén, en verdad os digo que ni esta generación transcurrirá sin que se cumplan mis palabras. En cuanto a la nueva venida del Hijo del Hombre, nadie en la tierra ni en el cielo puede pretender hablar. Debéis ser sabios en relación con la madurez de una época. Debéis estar alerta para discernir los signos de los tiempos. Sabéis que cuando la higuera muestra sus tiernas ramas y adelanta sus hojas, el verano está cerca. De igual forma, cuando el mundo haya pasado el largo invierno de la mentalidad material y veáis la venida de la primavera espiritual, entonces debéis saber que ha llegado el verano para mi nueva visita. Tomás, tomando la palabra, se dirigió al maestro, preguntándole: puesto que vas a volver para terminar el trabajo del reino, ¿cuál debe ser nuestra actitud mientras estés fuera en los asuntos del Padre? Con una paciencia envidiable, el nazareno miró a Tomás y le dijo: ni siquiera tú, Tomás, aciertas a comprender lo que he estado diciendo. ¿No os he enseñado que vuestra relación con el reino es espiritual e individual? ¿Qué más debo deciros? La caída de las naciones, la rotura de los imperios, la destrucción de los judíos no creyentes, el fin de una época e incluso el fin del mundo, que tienen que ver con alguien que cree en este Evangelio y que ha cobijado su vida en la seguridad del reino eterno. Vosotros que conocéis a Dios y creéis en el Evangelio, habéis recibido ya la seguridad de la vida eterna. Puesto que vuestras vidas están en manos del Padre, nada os debe preocupar. Los ciudadanos de los mundos celestiales, los constructores del reino, no deben preocuparse por las sacudidas temporales o perturbarse por los cataclismos terrestres. ¿Qué os importa a vosotros si las naciones se hunden, las épocas finalizan o todas las cosas visibles caen, si sabéis que vuestra vida es un regalo del Hijo y que está eternamente segura en el Padre? Habiendo vivido la vida temporal con fe y habiendo entregado los frutos del Espíritu como prueba de servicio por vuestros semejantes, podéis mirar adelante con confianza. Cada generación de creyentes debe llevar adelante su obra con vistas al posible retorno del Hijo del Hombre, exactamente igual como cada creyente particular lleva adelante su vida con vistas a la inevitable y siempre pronta muerte natural. Cuando os hayáis establecido como hijos de Dios,
nada más debe preocuparos. Pero no os equivoquéis. Esta fe viva pone de manifiesto los frutos de aquel divino espíritu que fue inspirado por primera vez en el corazón humano. El que hayáis aceptado ser hijos del reino celestial no os salvará de conocer el rechazo persistente de esas verdades que tienen que ver con los frutos progresivos espirituales de los hijos encarnados de Dios. Vosotros, que habéis estado conmigo en los asuntos del Padre en la tierra, podéis incluso abandonar ahora ese reino. Si veis que no os gusta la forma del servicio de la humanidad al Padre como individuos y como creyentes, oídme mientras os digo una parábola. Hubo cierto hombre, dijo el Nazareno, que antes de marchar para un largo viaje a otro país, llamó a todos sus sirvientes de confianza y les entregó todos sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1. A todos les confió sus bienes, según sus distintas habilidades. Cuando el Señor hubo marchado, sus sirvientes se pusieron a trabajar para sacar beneficios de la fortuna que les había sido confiada. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos comenzó a comerciar con ellos y muy pronto hizo un beneficio de otros 5 talentos. De igual modo, el que había recibido 2 talentos pronto ganó otros 2. Y así lo hicieron todos los sirvientes, acumulando nuevas ganancias para su amo, excepto el tercero. Este se marchó e hizo un agujero en la tierra, escondiendo el dinero. Pero el Señor volvió inesperadamente y llamó a sus criados. El que había recibido 5 talentos se adelantó hasta su señor y entregándole los 10 le dijo: Señor, me diste 5 talentos y me complace presentarte otros 5. Entonces el Señor le dijo: Bien hecho, buen y fiel sirviente, te haré mayordomo de muchos. Entonces el que había recibido 2 talentos avanzó diciendo: Señor, me entregaste en mis manos 2 talentos. Mira, he ganado otros 2. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen y fiel sirviente. Tú también has sido fiel y ahora te pondré por encima de otros. Por último, llegó al reencuentro del que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, te conocía y me di cuenta de que eres un hombre astuto porque esperabas ganancias cuando tú personalmente no habías trabajado. Por tanto, yo temía arriesgar lo que me habías confiado. Yo guardé tu talento a salvo en la tierra y aquí está, ahora tienes lo que te pertenece. Pero su señor contestó: Eres un criado indolente. Por tus propias palabras has confesado que sabías que te iba a pedir cuentas con beneficio razonable, como tus compañeros lo han hecho. Sabiendo esto, deberías al menos haber colocado mi dinero en manos de los banqueros para que a mi vuelta yo pudiera recibir mi dinero con interés. Entonces el Señor dijo al jefe de los criados: Quitad el talento a este sirviente y dáselo al que tiene 10. A todo el que tiene le será dado mucho más y tendrá abundancia, pero al que no tiene, incluso lo poco que tenga le será quitado. No os podéis quedar quietos en los asuntos del reino de mi Padre. Mi Padre exige que todos sus hijos crezcan en gracia y en conocimiento de la verdad. Vosotros, que conocéis estas verdades, debéis producir el incremento de los frutos del Espíritu y manifestar una devoción creciente en el generoso servicio a vuestros compañeros sirvientes. Y recordad, de lo que deis al más pequeño de mis hermanos, lo habréis hecho en servicio mío. Y así debéis hacer la obra del Padre, ahora y más adelante. Continuad hasta que yo venga. La verdad es la vida. El Espíritu de la verdad siempre dirige a los hijos de la luz a nuevos reinos de realidad espiritual y divino servicio. No se os da la verdad para que la cristalicéis en formas hechas, seguras y honorables. Hey, amigos, hacemos una nueva pausa en Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 1, Jerusalén. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen.